Qué onda, gente? Bienvenidos a Sin Formato. Este es el episodio 65. Y pues, no sé, quiero dejar esta pequeña intro. Pues para anunciarles que esta es la tercera vez que trato de grabar este video. Aparentemente está maldito o tengo una infraestructura bastante pobre, ¿no? No me deja terminar mis grabaciones o editarlas de manera correcta. Pero bueno, esperemos que esta sea la vencida. Así que sin más, yo los dejo con el episodio 65 de Sin Formato. Este podcast explora temas que pueden resultar perturbadores para algunos oyentes, incluyendo terror, misterio, crímenes reales y teorías de conspiración. La información presentada es con fines de entretenimiento y puede no ser precisa. Se recomienda discreción. Si no te sientes cómodo con estos temas, te sugerimos considerar otro tipo de contenido. Bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Yo soy Esaú Martínez y el episodio de esta noche se va a poner monstruoso, ya que pues la temática de hoy va a ser monstruos de todo tipo. Vamos a hablar, primero que nada, en el tema principal. Les quiero presentar en el tema principal a tres de mis monstruos favoritos que se me hacen una interesante relación porque, o bueno, más adelante verán por qué. Estos tres monstruos van a ser directo de la mitología judía, el golem, de las culturas mesoamericanas de la preconquista, el nahual, y de la Biblia misma, señoras y señores, el leviatán. Esos van a ser los tres monstruos de los que vamos a hablar en el tema principal. Más adelante, en la película de la semana, les voy a tratar de contar o resumir o presentar o como sea una película llamada El Ritual. Es una película bastante interesante. Sale por ahí un monstruo slash dios nórdico bastante interesante. Y pues bueno, esa va a ser la película de la semana, El Ritual. Más adelante lo hablaremos. Continuando en las recomendaciones, les voy a recomendar una serie corta. Si no la han visto, pues no sé qué les pasa. Es de lo más interesante que ha salido en Netflix. Es la serie de El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Yo creo que va a ser mi serie favorita de mitología de monstruos. Bueno, salen monstruos bastante interesantes, no es específicamente monstruos, pero pues está bastante buena. Y para cerrar, les voy a tratar de narrar una pequeña historia que encontré en unas creepypastas, que son unos jóvenes que se meten a una alcantarilla y los persigue una o varias criaturas por ahí interesantes. Así que, pues bueno, pónganse cómodos y prepárense para dejar atrás todo lo que querían saber y adéntrense conmigo en un mundo sin formato. El tema. Y pues bueno, como ya les había comentado, vamos a hablar en este tema principal sobre tres monstruos. Tres monstruos que se me hacen de lo más interesante y ahorita vamos a ver si tienen alguna pequeña relación o si son algo interesante sobre lo que estamos viviendo actualmente. Primero, quiero empezar con el golem. Para explicar el golem les tengo que explicar de dónde viene esto, ¿ok? Primero que todo, el golem viene de la mitología judía. Para darles un pequeño contexto, había una ciudad llamada Praga y esta ciudad estaba siendo pues gobernada por el Sacro Imperio Romano. En esta ciudad había una
comunidad judía, la cual estaba sufriendo de varios acosos. Uno de los que leí es algo muy interesante, le llaman el libelo de la sangre o la calumnia de la sangre. Esto se trata de... más bien decían que esta comunidad judía tomaba niños para después sacarles el líquido vital. Creo que no debí haber dicho la otra palabra, pero bueno, para sacarles el líquido vital y con ese líquido vital hacer un pan que se le conoce como matzah o matzah. Creo que sí es como se llama, que es una especie como de pan sin levadura. Es como más grueso que una tortilla de harina, pero más delgadito que un pan. Es un alimento judío. Y bajo todo este contexto de opresión, de ataque hacia la comunidad judía y la cultura judía, surge una figura muy interesante que es el rabino Judah Loew. Este rabino era conocido como un sabio que aparte practicaba la cábala. Y pues bueno, mientras estaba esta comunidad siendo acosada, el rabino Judah Loew decidió tratar de defenderse de alguna manera. ¿Cuál fue la manera? Pues hacerse un protector como tal, usando fórmulas de la cábala y la tierra sagrada del río Moldavá. Formaron un cuerpo humano, lo esculpieron con la tierrita y el agua de este río, y les digo, usando fórmulas de la cábala y dos elementos muy importantes. Uno de ellos es escribir el nombre de Dios, el verdadero nombre de Dios, no recuerdo ahorita cuál era, pero lo escribían en un papel y lo ponían en la boca de la escultura, del golem. Después escribían la palabra Emet en la frente, que en este idioma significa verdad. ¿Ok? Ya con todos estos pasos le dieron vida a este golem, que incluso le dieron nombre. El nombre del golem era Yosef. Y pues bueno, el golem fungía como una especie de guardián. Aquí es donde ya se pone medio ambiguo. Hay partes que dicen que era un guardián, hay otras partes que decían que era más como un detective. Había un momento en los que, como les digo, los estaban acusando de estas cosas medio grotescas con los niños. Entonces de repente aparecían los cuerpos sin vida dentro de esta comunidad y mandaban al golem a que investigara qué rollo, ¿no? Bueno, dentro de la comunidad judía no se puede trabajar los sábados. Entonces el golem, bueno, no se podía trabajar los sábados porque creo que según su creencia, si trabajabas un sábado te volvías como irracional, monstruoso o algo así. Te comportabas como un simio monstruoso, ¿no? Entonces, para evitar que eso le pasara al golem, lo que hacían era que cada sábado, cada sabbat, le borraban la primera letra de esta palabra, que era Emet, quedando solo la palabra Met, que en su idioma, en el hebreo, significa muerte. ¿Ok? Entonces, al hacer este proceso de que le borraban la E, el golem pues se desactivaba, ¿no? El golem quedaba pues ya como una figura de barro nada más. Ahora, aquí hay unas partes bien raras. En la que más entendí yo es que al parecer hubo una especie de celebración un día viernes, y el rabino Judah Loew al parecer tomó demasiado en esta celebración y quedó medio indispuesto. Y al día siguiente, sábado, se le olvidó pues desactivar al golem. Y pues el golem, como no... Vaya, el golem es como una inteligencia artificial de aquel entonces. Tú le dices qué hacer y lo hace, bajo los parámetros que tú le digas. Entonces la única
comando o el único comando o directriz que tenía el golem era pues proteger a la comunidad judía. ¿Qué es lo que pasa? Que se pone a hacer su chamba el día sábado. Y bueno, no les mencioné cómo es el golem. Aparte de que es una figura humanoide, es una figura humanoide de casi 2 metros, ridículamente fuerte. Y pues sí, ¿no? Entonces, le pasa esto que les comenté que pasa según la creencia judía de que trabajaba el sábado y de repente perdía el control. Aquí coincide con una como manifestación que hay hacia la comunidad judía por parte del pueblo de ahí de Praga. Y el golem así todo simiesco, todo cavernicolesco, va a tratar de defender pues esta comunidad, ¿no? Pero no de una manera pacífica. De hecho, encontré partes donde decía que literalmente agarró a un tipo como si fuera un mazo y empezó a darle a los demás. Y mientras más violento se hacía, más y más crecía. Aquí es cuando le van por el rabino Yudalo. Se presenta después de un montón de... Perdón, después de un montón de discusiones y de tratar de someterlo físicamente, pues logra cometer la función, ¿no? Que es borrarle la E y queda desactivado el golem. Y esa es la primera historia y de donde se basan todas las demás de los golem. Hay bastantes historias, pero el golem básicamente es esto, una criatura de barro a la cual le funges o le influyes vida a través de la palabra. Eso está bien interesante. Básicamente, no sé si les suene familiar, pero a mí me recordó bastante a la historia de Adán, donde pues Dios toma el barro, crea este ser perfecto a su imagen y semejanza, y después con un soplo y unas palabras le da vida, ¿no? Creando a Adán. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué simbolismo le podemos dar a este monstruo? Porque está muy interesante saber qué onda con los monstruos, de dónde salen, por qué salen. Obviamente, en este contexto del golem, era una comunidad que estaba siendo pues oprimida, ¿no? Y atacada. Que realmente yo no entendía mucho el por qué, pero ellos se hacían llamar el pueblo elegido, ¿no? Entonces, si nos ponemos medio infantiles, pues digamos que eran los niños creíditos, ¿no? Del salón, los niños así medio chifladones que, hey, somos los elegidos y nosotros nos juntamos solitos. Entonces, tomando ese punto de partida, me da un poco de sentido cómo es que los pueblos que los rodean les hayan caído como que gorditos, ¿no? Como que hayan tenido esa... No los estoy justificando todas estas crímenes en contra de los judíos. Solo digo que no entiendo el porqué y eso se me hace a lo mejor un punto de vista interesante. Ahí lo dejo nada más. No estamos aquí para hablar de los judíos, estamos aquí para hablar del golem. Pero pues el golem surge de la comunidad judía. A lo largo de la historia los judíos han sido duramente oprimidos y atacados. Entonces, un pueblo que estás oprimiendo y atacando constantemente va a tratar de defenderse, va a tratar de buscar a alguien que los ayude. Y yo creo que en este caso, hacer esta historia y darla a conocer, pues ya les daba... Bueno, sobre todo en aquellos tiempos que se creía mucho en la magia y todo este rollo, pues sí daba un poquito de miedito molestar a una comunidad que de tierra y letras podrían crear un monstruo grandísimo y que te puede pues agarrar como martillo y aplastar contra los demás, ¿no? Sí estaba un poco terrorífico, pero si lo vemos de una manera... si tratamos de interpretarlo o le tratamos de encontrar un simbolismo, yo creo que eso nos pone en un contexto, bueno, no un contexto, en una situación bastante actual.
El golem se me hace muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo con las inteligencias artificiales, ¿no? Que es demasiado fácil agarrar una inteligencia artificial y por medio de lo que nosotros le decimos, le vamos dando ¿cómo se llama? Personalidad. De hecho, hay quienes les pone nombre y yo creo que yo le puse un nombre a la que uso, ¿no? Y pues bueno, está muy, muy interesante este pedo. Hay mucha gente que también lo compara con Frankenstein, el monstruo de Frankenstein de la novela de... Se me olvidó el nombre de la escritora, sabía que debía haberlo notado. Pero bueno, la novela de Frankenstein, que es un monstruo pues creado, ¿no? Otra vez la necesidad del hombre de crear y bueno, de parecerse a Dios en este sentido de crear vida, ¿no? Am, Obviamente, pues ya les comenté que es una representación de un pueblo perdónenme, de un pueblo oprimido. Em, Como les digo, también da esta dualidad y esta especie de advertencia de no crear vida a lo loco que pueda salirse de control. Y pues bueno, ¿dónde podemos ver influencias de este monstruo? Pues en todos lados. La película Yo Robot, obviamente está inspirada en el monstruo Golem, o de mínimo hay algo de influencia ahí. Frankenstein definitivamente. Y más actual, como les estoy diciendo, inteligencias artificiales, incluso Skynet, de, ya saben, ¿no? Terminator. Pero bueno, ese es el Golem. Vamos a pasar al siguiente monstruo. Y este es un monstruo 100% mexicano. Es nada más y nada menos que el Nahual. El Nahual es un monstruo de el folclore mesoamericano de la Preconquista. Hay múltiples descripciones de lo que es un nahual. Conforme lo vayas investigando en el tiempo, van a ser diferentes estas interpretaciones. Las más modernas que encontré son, incluso muchos videos que encontré son de una especie de brujo que tiene un pacto con el diablo, lo cual aquí ya pues es una total mentira, porque pues en la Mesoamérica de la Preconquista ni siquiera existía el concepto de Satanás y el diablo. Bueno, el concepto sí, pero el diablo como tal, Satanás, esta figura judio-cristiana católica del diablo, no, pues no existía. Aquí ya vemos un pequeño problema. Pero bueno, es como les dije, un brujo que tenía pactos con Satanás y podía convertirse en criaturas entre humanas y animales. Lo recuerdo, bueno, ahorita les hago una referencia. Si se van más, bueno, y obviamente hace cosas que pues son para adorar al diablo, ¿no? Robarse niños, atacar comunidades y hacer destrozos, ¿no? Si se van un poquito más atrás, sigue siendo una figura oscura, sigue siendo una especie de brujo, pero en esta vez, en estas descripciones un poquito más viejas, se transforma en animales como tal, intercambiando partes de su cuerpo por los animales en los cuales se convertía. Por ejemplo, quería convertirse en una águila, se quitaba los brazos, se ponía alas y se convertía en esta pues, águila, ¿no? Para volar. Se quería convertir en un perro, se quitaba las piernas y se ponía unas piernas de perro y se convertía en el perro, ¿no? Ahora, si nos vamos más atrás, más atrás, aquí es donde cambia todo el rollo. Aquí es donde el nahual sigue siendo sí una especie de brujo en un sentido muy amplio de la palabra, pero aquí ya ni se transforma en animales, ni adora el diablo, ni nada de esto. Es más una figura que estaba para servir a las comunidades. Era
Bueno, a ver, esencialmente, en el sentido amplio de la palabra, como les digo, sí era un brujo, pero no, nada que ver con la adoración hacia el diablo, nada de eso. Era un brujo porque practicaba herbolaria, practicaba la adivinación, practicaba, sabía interpretar el cielo para decirte en qué épocas del año están. Y una muy interesante es que sabía hacer como que cosas artísticas, ¿no? El nombre Nahual venía de la combinación de dos palabras que significaba cuatro aguas. No recuerdo cuáles eran las palabras exactas porque no lo anoté porque estoy tonto, pero significaban cuatro y aguas. Y la combinación de esas palabras pues ya era Nahual. ¿A qué se refería con cuatro aguas? Tenía que ser una persona que dominara cuatro aspectos del conocimiento en las culturas mesoamericanas. ¿Cuáles eran estos cuatro aspectos? Eran la... A ver, aquí les tengo. Espérenme, se me perdió. Ya. La matemática celeste, que es lo que les decía, como una especie de adivinación. La geometría cósmica, que era interpretar las constelaciones y el cielo para saber en qué épocas del año estás. Eh, la herbolaria, que es donde hacían las medicinas. Y la que a mí se me hizo más interesante, el floricanto. Hay lugares de la historia donde vienen, son dos palabras, perdón, flor y canto, y hay otras partes donde viene como floricanto. Entonces no estoy seguro si es una palabra o si son dos palabras, más bien una palabra compuesta por dos. Pero ¿qué era el floricanto? El floricanto era la habilidad de hacer como arte, ¿no? No encontré especificaciones de si hacían esculturas o si hacían lo que estamos haciendo nosotros, que es como que contar cuentos y entretener a la gente con historias, o cantar, o lo que encontré es que era alguna especie de arte para mantener al pueblo pues como que feliz. Eh, pues como ya les dije, es una figura que mientras más atrás se vayan, menos monstruoso es. Aquí lo que pasó es que durante la conquista, el pueblo oprimido tenía demasiada cultura, pero la forma en la que transmitía su cultura era con unas piedras gigantes atrás que tenían pues todo el dibujo. No sé si recuerdan la película de El Camino hacia el Dorado, esta piedrota enorme donde están estos dos tipos montando a la serpiente que después se convierte en el caballo. Pero era algo así, era esta piedra enorme que tenía dibujos y una persona que los iba contando, interpretando y diciéndole a los demás que era pues la historia, ¿no? El problema es que el pueblo opresor no quería que se conservara esa cultura. Entonces desuscribieron de la vida a los cuentacuentos que estaban presentes y que sabían todas estas historias. Después no pudieron exterminar como tal a estas figuras de nahuales que eran los médicos, los doctores y los artistas de estas comunidades. Y pues como no pudieron derrotarlos, ¿qué fue lo que hicieron? Pues demonizarlos, ¿no? Ya que tenían aquí el control y ya los habían evangelizado pues a la fuerza muy muy violentamente, pues ya solo les dijeron todo eso que están haciendo es del diablo. Y él hace todas esas cosas de la herbolaria para convertirse en un perro y en un lobo o en un águila o en un sopilote y robarte a tus niños, ¿no? Lo cual pues es una tontería y no tiene absolutamente nada que ver con la figura de lo que es el nahual.
Ahora, aquí se me hace bien interesante esta parte porque de los más recientes y un poquito más antiguos de los nahuales que les decía, los más recientes son estos animales medio humanoides, pero monstruosos, que se ven pues feos. Y esa es la figura que tenemos pues del nahual más contemporáneo, ¿no? Incluso hay videos de cosas, animales que se ven medio raros. Y eso es un nahual. Como les dije, un poquito más viejos, se convertían como tal en los animales, ¿no? Si vieron Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el profesor Lupin y el tío de Harry Potter, que no me acuerdo cómo se llamaba, eran las representaciones de estas dos formas de los nahuales. El animago era este mago que se podía convertir en un animal tal cual. Y ese era Sirius Black, el tío de Harry. Se podía convertir en un animal, era un lobo como tal. Y el profesor Lupin era un hombre lobo. Era el nahual más contemporáneo, la forma más contemporánea que tenemos del nahual, que es este monstruo entre humanoide y animalesco, ¿no? Se me hace muy interesante para que puedan ver, diferenciar esas dos formas del nahual que tenemos un poquito más contemporáneas. Pero pues básicamente, ahorita estoy diciendo brujo en masculino, pero realmente no encontré referencias de que fuera algo meramente pues masculino. Me imagino que también había nahualas o nahuales mujeres, o como no sé cuál sea el término. Pero pues sí, eran estas figuras que estaban básicamente para ayudar al pueblo y pues fueron satanizadas con la conquista, ¿no? Este pueblo que llegó aquí a oprimir a las culturas. Y pues bueno, ese es básicamente el nahual. Hay un chorro de historias. Es increíble la cantidad de historias que encuentran, videos, relatos del nahual. Aparentemente abrazamos mucho esta idea de un monstruo, pues ahora sí que mexicano. Pero sí está medio triste que no le den esta connotación pues original que tenía, ¿no? De ser una persona que estaba pues para ayudar al pueblo. Pero pues bueno, ese fue el nahual. Ahora vámonos con una criatura de la Biblia, un monstruo presentado en la Biblia misma, el Leviatán, la criatura bíblica que representa el caos. Mencionada principalmente en los libros de Job, Isaías y los Salmos. Se describe como un monstruo marino colosal, imbatible y de múltiples cabezas, y en algunas partes incluso que avienta fuego. En la primera parte, que es esta de Job, no sé si conozcan esta historia bíblica de Job, que pues básicamente no se me vayan a ofender, esto es como yo lo entiendo, ¿ok? Es como yo lo leí. Básicamente Dios y el diablo hacen como una apuesta para ver si Job es realmente fiel y realmente ama a Dios, o simplemente lo hace porque pues lo tiene todo, ¿no? El diablo llega con esta premisa a Dios y le dice, pues eso, no te ama, simplemente pues como le has dado todo, pues por eso te sigue, te ama y te venera. Si se lo quitaras, él no lo haría, no te amaría como lo hace. Pues el Dios del Antiguo Testamento era un poquito más como más humano, me voy a atrever a decirlo. Otra vez, no quiero que se me ofendan, esta es mi interpretación de lo que yo leí, y si hay algo que es sumamente prestado a interpretaciones, pues es la Biblia, ¿ok? Así que por favor, no, lo que estoy contando no es con el ánimo de ofender a nadie, y pues espero que lo tomen como lo que es, ¿no? Un entretenimiento. Pero bueno, hace esto Dios, le retira todo lo que tiene a Job, le retira a su esposa, le retira a sus hijos, le retira sus riquezas, le retira todo, ¿no? Y lo deja
pues derrumbado. Y es en este momento cuando Job pues se enoja y le dice, oye, espérate, ¿por qué me estás quitando todo? O sea, si yo lo único que he hecho es adorarte como tú nos lo pides, como a ti te gusta, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué te estás portando así? Entonces Dios aquí tiene un arrebato medio extraño, ¿no? Le pregunta, a ver, le dice, ¿tú quién eres? ¿Tú podrías acaso pescar al Leviatán con tu anzuelo? ¿Tú serías capaz de dárselo de comer a tus hijas? Eh, Esa es la parte en la que menciona Leviatán. Está raro que lo mencionara tan así, como si fuera un concepto que todos ya tenían. No sé, otra vez es la Biblia y es sumamente interpretativa. Así que no sé si el Leviatán aquí era como perdón, básicamente como un concepto o era una criatura como tal. Más adelante, creo que es en los Salmos donde se describe un poquito más. Y pues básicamente lo muestra como una criatura colosal que simplemente, que el único ser que podría hacerle frente sería Dios, ¿no? Y se lo dice, o sea, cuando tú puedas hacer esto, vienes y me reclamas. Mientras tanto, pues caes el hocico, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el Leviatán? Hay otras partes de la Biblia donde lo menciona con muchas cabezas, con un aliento que prende el carbón, o sea, un aliento de fuego, y con una piel, creo que lo decía como piel armada, ¿no? Yo lo interpreto como escamas, como una piel escamosa, y como si fuera una especie de serpiente marina que se atrapa a sí misma en la cola, que esto ya se ha visto en muchas otras culturas. Entonces, si juntamos todo esto, el Leviatán pues es una especie de serpiente grandototota con un montón de cabezas que tiene un poder pues eh, indetenible, ¿no? Que la única persona, el único ser que lo puede frenar, que lo puede detener, pues es Dios, ¿no? De hecho hay unas partes de la Biblia donde en textos judíos, textos apócrifos que no están dentro del canon oficial de la Biblia católica, se menciona que el Leviatán tiene una contraparte terrestre, ¿no? En los mares está el Leviatán y en las tierras está Behemoth, que es otra criatura bestial colosal, que es la única que le puede pues hacer frente al Leviatán aparte de Dios. Si lo tomamos o tratamos de interpretar todo esto de cómo es el Leviatán y que es ridículamente grande y que nadie lo puede ni enfrentar, creo que es fácil intuir que era la forma antigua en la que se referían al caos, al, a lo a lo incontrolable, tal vez la naturaleza, incluso hay partes donde dice que explota, salía de la tierra, del mar, perdón, y arrojaba bolas de fuego. Se me hacía muy similar a lo que pues es básicamente una erupción volcánica de alguna isla, ¿no? De estos eventos catastróficos gigantescos y muy probablemente el Leviatán era la forma en la que estos pueblos antiguos tenían para darle al caos, ¿no? ¿Y qué es lo que le da orden al caos? Pues Dios. Entonces, hay estas figuras, este concepto de una deidad deteniendo al caos no es solo de la Biblia, no está en múltiples culturas, está en las culturas nórdicas, que es esta serpiente que se atrapa la cola y es tan grande que le da la vuelta al mundo y que anuncia el fin de los tiempos y que creo que es Thor el que se tiene que enfrentar a ella para detenerla y evitar el Ragnarok, que es el fin de los mundos, el fin del mundo de la cultura nórdica. También está en la cultura egipcia. Ay, híjole. Creo que era Ra,
el que estaba persiguiendo persiguiendo a este monstruo que trataba continuamente de devorar al sol, ¿no? Eh, pues bueno, es creo que también en Chilango otra vez, saludos. Él recuerdo que me estaba contando algo sobre una cultura mesopotámica y había una figura que representaba el caos, que si no mal recuerdo, aquí anoté, era Tiamat, que era como una diosa dragón del caos primigenio, por lo que encontré. Y lo que mencionó Chilango, más adelante planeo invitarlo a ver si se anima el cabrón. Tiene pláticas muy interesantes. Pero bueno, ¿qué es el Leviatán? A fin de cuentas, pues es un monstruo colosal que representa pues el caos, ¿no? El caos imbatible e indetenible. Ahora, ¿qué encontramos de relación o qué encontramos de interesante con estas tres figuras, estos tres monstruos que, que acabamos de hablar hoy, ¿no? Pues bueno, siempre es la forma en la que el hombre quiere explicar algo. No necesariamente es real porque no tenemos ninguna pruebas de que lo sean. Y debido a que es imposible probar un negativo, solo podemos especular. Pero vamos a ponerle un poquito de atención. Un pueblo que está siendo acosado, que está siendo atacado, de repente tienen en su cultura la capacidad de crear vida a un monstruo gigantesco muy muy fuerte que pues los puede defender en contra de los que los están atacando. Interesante, ¿no? Después tenemos a esta figura que representaba el conocimiento, pero que era pues que iba en contra de lo que el pueblo opresor quería evitar que el pueblo oprimido recordara. Entonces, ¿qué hace? Toma esa figura y la sataniza para que en vez de quererla le tengan miedo. Y ya finalmente, culturas que se enfrentaban a cosas que realmente no conocían porque eran culturas pues bastante jóvenes, le daban a estos eventos geológicos o naturales un nombre y una representación. Entonces, básicamente, los monstruos son la forma que tenemos de explicar nuestros miedos, la forma que tenemos para hacernos sentir valientes frente a alguna situación, y la forma que tienen los opresores para detener o cambiar creencias. Entonces, eso es lo que se me hace muy interesante sobre casi todos los monstruos que podamos ver y analizar. Más adelante quiero ver si planeo desarrollo bien pues un camino. Vaya, va a estar bien complicado, pero yo me lo imagino así como una especie de camino cronológico sobre lo que han representado los monstruos a lo largo de las civilizaciones humanas. Yo espero poder desarrollar algo así. Se me hace bien complicado porque no se imaginan la cantidad de monstruos, críptidos, criaturas sobrenaturales que existen. Es un no acabar. O sea, nada más por decir algo, la Dama de Blanco, esta figura de la Llorona, se presenta en México, en Estados Unidos, en Noruega, en Europa, en un montón de lugares. Es una dama, la Dama de Blanco, ¿no? Hay un montón o sea, créanme, no acabamos. Pero tengo ese sueño guajiro, a ver si puedo desarrollar ese camino. Pero pues bueno, eso va a ser todo por el tema principal del día de hoy. Por favor, no se pierdan la próxima sección. La película. Y qué onda, gente, estamos de regreso. Esta es la sección de la película de la semana. Y pues hoy les quiero hablar sobre El Ritual.
El ritual es esta película está increíble. Trata básicamente de un grupo de amigos que va a hacer una excursión y se topan con un monstruo, ¿ok? Eso es lo que les puedo decir sin spoilers. A partir de este punto, pónganse al tiro, va a haber spoilers. Si no quieren quemarse la película, váyanse a verla. No me acuerdo en qué plataformas de streaming está, pero hace rato que la busqué. Estaba en una lista de reproducción en YouTube. Estaba en seccioncitas, se la pueden aventar bastante bien. Incluso yo la vi nada más. La volví a ver ahí para refrescarme la memoria. Así que bueno, están advertidos. Ahí está donde la pueden ver. A partir de este punto va a haber spoilers. Pues esta película trata de un grupo de 5 compas, ¿no? Son 5 amigos que están ahí pues echando el rebane, están echando traguitos. Y uno de ellos, ahora no les voy a decir nombres porque se me olvida bien cabrón. Uno de ellos junto con nuestro protagonista de la película van a una tienda de licores, a una licorería para pues comprar más alcohol para seguir pues la fiesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entran a esta licorería se dan cuenta rápidamente de que está siendo asaltada la licorería. Dije ya licorería muchas veces, perdónenme. Pues entran y se dan cuenta que están siendo asaltados las personas de esta tienda. Y nuestro protagonista, no sé si por instinto, obviamente es algo como pues miedo. Se oculta rápidamente para no llamar la atención de los ladrones. Pero su amigo estaba más adelante, entonces él no logra esconderse. A lo que los ladrones pues lo ven y le piden rápidamente sus cosas, ¿no? Cartera, teléfono, véngase todo. Hasta aquí todo bien. Él no pone resistencia, les entrega todo. Hasta en el momento en el que le pide su argolla de matrimonio. Aquí él se niega a entregárselas y pues es golpeado 2 veces con una barra de hierro y pues termina yéndose a otro plano, ¿no? Tristemente, este es el inicio de la película. Posteriormente avanza el tiempo y nos damos cuenta que los 4 amigos restantes, 3 amigos extras junto con nuestro protagonista, deciden hacer el viaje del cual el amigo que ya perdieron les había platicado, ¿no? Iban a ir por unos especies de ¿cómo se les llama? Llanuras no, llanuras son planas. Unos montecitos allá por Suecia o Suiza, no recuerdo. El punto es que están todos ahí, llegan y hacen un monumento en honor a su amigo caído. Comparten tragos y ya se disponen a retirarse, ¿no? Este viaje pues era bastante simple, era ir, hacer el monumento, acampar y regresarse todos como compas, ¿no? Más unidos que antes. ¿Qué es lo que pasa? Que uno del grupo da un paso en falso y se lastima pues la rodilla. Entonces nuestro protagonista junto con otro de sus amigos toman la decisión de que se queden 2 y 2 avancen y vayan por ayuda, ¿no? A lo que el compañero caído, el que se lesionó, los escucha y se niega rotundamente a quedarse en esas montañitas, ¿no? Entonces deciden tomar un atajo. Aquí no entiendo cómo se les hace que esto pueda ser un atajo, pero ellos deciden atravesar los bosques para ir en una línea recta y llegar antes. Les digo, a mí se me hace bastante ilógico porque pues los bosques están subidas, bajadas, árboles, se me hace súper complicado. No sé, nunca he hecho nada de esto. A lo mejor luego le pregunto a mi hermano que si él sí le gusta hacer esas cosas de senderismo, que pues yo no. Entonces deciden avanzar por el bosque y en la primera noche los atrapa una lluvia torrencial y por suerte o por desgracia encuentran una cabaña y se meten a esta cabaña, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que investigando en la cabaña para encontrar
cosas para hacer un fuego, descubren que en el segundo piso hay una especie de tótem, una figura la cual aparentemente eh, adoran. Alguien estaba por ahí adorándola. Pero bueno, no le toman mayor importancia. Tratan de pasar la noche, encienden un fuego y todos se van a dormir. Durante la noche todos empiezan a tener sueños raros. Vemos que nuestro protagonista empieza a recordar dentro de su sueño lo que ocurrió en esa licorería, perdónenme. Lo cual lo saca mucho de onda y pues empiezan a tener varios sueños. De repente se encuentra en el bosque y tiene unas marcas, como unos puntos, como si algo lo hubiera picado en el pecho y está sangrando, ¿no? Entonces oye unos gritos, lo cual lo regresan a la realidad y él ya es de día, está descalzo y está afuera con estas heridas que les digo en el pecho. Entra corriendo a la cabaña para ver quién es lo que grita y encuentra a dos de sus amigos. Uno, el herido, está en un rincón gritando como loco y llorando. El otro está totalmente sacado de pedo y pues perdió el control de su cuerpo y pues se hizo encima, hizo pipí encima. Y el tercero es el más extraño, ya que él está en el segundo piso, totalmente desnudo, adorando, como si estuviera rezándole a este tótem que ya les había mencionado anteriormente. Después de esto, pues todo se va al carajo. Tratan de avanzar como si nada hubiera pasado, pero todos empiezan a tener alucinaciones sobre cosas que les generan culpa. Es aquí donde se pierde uno de los amigos mientras duermen y pues los demás salen de la noche a tratarlo de buscar y lo encuentran empalado en un árbol, ¿no? Aquí ya todo se va al carajo. El que está herido, su rodilla se ve cada vez peor y pues todo se ve del carajo, ¿no? Ya de aquí pues todo se pone loquísimo, los persiguen, agarran al otro que quedaba, al que estaba desnudo. Y como finalistas quedan dos de nuestros amigos, el protagonista y el que se había herido, el que causó que todo esto se fuera pues al carajo, ¿no? Para que tomaran esta ruta alterna, ¿cómo se llama? Ah, atajo, perdón, para que tomaran este atajo. Entonces, mientras estaba pasando todo esto que les acabo de contar, desde que se meten al bosque, empiezan a tener roces ahí, estos dos que quedan, ¿no? De que si por tu culpa nos metimos al bosque, no, no es cierto, fue por tu culpa porque debiste haber defendido a aquel cabrón en la licorería. Y pues empiezan ahí a echarse culpas, ¿no? En un momento, cuando atrapan al tercero, que ya les había contado, salen corriendo como locos porque ven una figura gigantesca que los está persiguiendo. Mientras están siendo perseguidos, encuentran una cabaña y deciden refugiarse ahí. ¿Qué es lo que encuentran? Pues una especie de culto que los agarra y los atrapa. Al despertar, se nos revela que este monstruo es una especie de dios nórdico, hijo de Loki, si no mal recuerdo que mencionaron ahí. Y él pide sacrificios para darle a todos estos aldeanos pues vida eterna. Pero a nuestro protagonista lo eligió como para que fuera uno de sus acólitos, ¿no? Uno de sus adeptos. Entonces, pues empieza la batalla final. Se llevan al amigo que tenía el daño en la rodilla. Y es donde se nos presenta este monstruo ya como tal, ¿no? Primero lo vemos en forma de visión. Es una visión de la esposa de este chavo que está haciendo. Lo tienen ahí pues amarrado para que venga este dios slash monstruo y se lo lleve o se alimente de él. Y pues llega la visión, se acerca
lo mira a los ojos y es donde él se da cuenta que no es su esposa y se lo menciona: tú no eres mi esposa. Y es aquí cuando vemos la verdadera forma de este monstruo, que es como una especie de cuerpo de alce con unos cuernos y una especie de torso humano con las manitas colgando que funcionan algo así como serían las trompas de un elefante, pero con manos humanas. Y está loquísimo, neta, mírenlo. Está el diseño de este monstruo de rechupete. Entonces, pues pasa lo que tiene que pasar. Toma su tributo, agarra a este tipo. Aparentemente se alimenta como que del miedo, del dolor o de la culpa o algo así. Y pues lo ve a los ojos, empieza a alimentar y lo empala. Posteriormente nuestro protagonista se disloca perdón, se disloca el dedo para poder zafarse de sus ataduras y encuentra una escopeta y empieza a dar escopetazos a diestra y siniestra. Y hay una escena muy bonita donde le da un trancazo a una viejita que está delicioso, muy cómico. Me hizo reír en su momento. Aparte de toda la tensión que ya teníamos, me dio bastante risa. Pero pues logra salirse y se da cuenta de que en esta cabaña estos aldeanos que parecen ser ya no muy humanos porque están como son como de paja, como si fueran tótems también, como el tótem que encontraron en la primera cabaña, así son todos, no están como que si estuvieran rezando en una especie de misa o algo así. Están todos hechos como de paja y nudos y cosas raras, ¿no? Pero él nota que se mueven, entonces decide: aquí quedó todo, y los incendia, ¿no? Y empiezan incluso hasta a gritar. Y es donde llega este monstruo a tratar de ver qué está pasando y pues se alimenta de ahí de uno que otro de los aldeanos. Y nuestro protagonista sale, es perseguido por el monstruo, le sigue mostrando más visiones de lo que pasó en la licorería. Y él pues aparentemente supera su miedo o supera su culpa y sigue corriendo y llega a las orillas del bosque. Es ahí donde vemos que el monstruo se detiene y aparentemente no puede salir del bosque o algo así. Grita de frustración y se regresa. Y es ahí donde nuestro protagonista al fin tiene un grito de catarsis y termina nuestra película. Esa fue la película de esta semana, se los recomiendo bastante, está muy muy buena. Y pues nada, el diseño del monstruo está delicioso, las actuaciones son bastante decentes, la fotografía está espectacular. Y pues nada, muy muy buena película. Yo le voy a poner un 9 de 10 pentagramas. Y pues nada, eso sería todo por la sección de la película de la semana. Y no se pierdan nuestra siguiente sección, la recomendación. La recomendación. Para la recomendación de hoy quiero ser bastante breve porque ya me estoy pasando bastantito de tiempo. Pero como ya les avisé en la intro, es El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Tiene monstruos, están increíbles. Pero yo les recomiendo dos capítulos en especial. El primer capítulo que es... Ay, se me olvidaron los nombres. Bueno, el primer capítulo que habla sobre una especie de monstruo Lovecraftiano que tienen encerrado en uno de estos almacenes gringos donde van y dejan cosas. Está muy buena, las actuaciones están increíbles, la fotografía se pasa de chorizo y la dirección está increíble. Ese es el primer capítulo. Y hay otro capítulo que creo que se llama El huésped o el cadáver o algo así, que está de no te pases de chorizo. Es un médico forense que analiza el único cuerpo que se pudo recuperar de un derrumbe en una mina.
y resulta que el cuerpo no era solo un cuerpo, era el vehículo para un monstruo tipo plaga que está aquí para tratar de dominarnos. Está increíble, hacía muchísimo tiempo, cuando lo vi en su momento la primera vez, muy pocas veces me pasa que termino de ver algo o de leer algo y me siento la necesidad de levantarme y aplaudir, y esta fue una de esas situaciones. Está increíble. Y las demás historias, la neta, también valen bastante la pena leerlas. Algunas son adaptaciones de cuentos de Lovecraft, otras son eh, más creativas, más propias, pero siguen estando increíbles. Entonces, pues ya lo saben, El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro está buenísimo. Así que, pues bueno, vamos a cerrar este episodio con la próxima sección, el relato. El relato. Y ya llegamos a la sección de el relato. Voy a tratar de leerles esto con mi voz de, pues, cuentacuentos, de relatos. Y pues vámonos rápido. Esto ocurrió el 17 de octubre del 2008, en la ciudad de Tokio, en Japón. Unos jóvenes universitarios, 4 chicos y 2 chicas, habían decidido juntarse ese día para investigar el alcantarillado que hacía mucho tiempo que había sido abandonado y clausurado por motivos que nadie conocía. Ese mismo día, a las 2 de la mañana, se juntaron, charlaron un poco, compraron cosas para el camino y emprendieron la marcha en el auto de uno de sus amigos, directo a aquel lugar que estaba en esa alcantarilla en ruinas. El viaje duró unos 24 minutos, hasta que llegaron a una zona húmeda llena de hierbas altas y debido a la oscuridad no se podía ver nada. Así que ellos, con ayuda de sus linternas, empezaron a alumbrar el lugar hasta que hallaron un sendero de tierra para peatones entre medio de las hierbas altas y verdes. Siguieron el camino hasta llegar a un túmulo, el cual tenía una entrada con una puerta de madera bloqueada con un candado, a lo que parece ser el subterráneo de las alcantarillas, perdón. El segundo joven, con una vara de hierro, golpeó y golpeó el candado hasta que del octavo golpe logró romperlo y abrieron la entrada. El olor era sumamente desagradable, pero no le dieron mayor importancia, así que con linterna en mano se adentraron en aquel fétido lugar. El lugar era bastante sombrío. Las paredes estaban hechas de adoquines, había musgo por todos lados debido a la humedad que se presentaba en ese lugar, y había cucarachas, chillidos de ratas y gotas de agua sonando por todas las tuberías del techo. Sus pasos hacían eco en aquel lugar. El lugar era realmente frío. Hasta les llegaba a poner los pelos de punta a los 6 jóvenes por la intensidad y el frío que era más intenso que el de fuera. Mientras iban corriendo, se toparon con unas escaleras de piedra que bajaban a lo que parecían ser las aguas llenas de escombros de las cloacas. Bajaron y se encontraron en ese lugar. Las aguas del alcantarillado eran oscuras, tenebrosas, y tenían un fuerte y hediondo olor que solo ellos y los demás se podían imaginar. De pronto, una zona de las aguas de las cloacas empezó a burbujear. El joven con la linterna apuntó a aquel lugar de donde estaba ocurriendo el suceso. Ese burbujeo se detuvo después de 10 segundos, y algo que estaba acercando hacia la superficie honda y oscura de esas aguas. Era el cadáver de un hombre en descomposición. La piel la tenía descolgada, su cara estaba deformada, sus ojos estaban fuera de sus cuencas y parecía que había muerto hace un par de meses. Los 4 chicos empezaron a acercarse hasta vomitar. Las 2 chicas gritaron muy fuerte del espanto y ellas pidieron rogando que regresen al auto.
Los 4, asqueados, aceptaron y fueron hacia las escaleras, pero se encontraron con algo que les heló la sangre. Las escaleras de piedra habían desaparecido. Solo había una pared de adoquín llena de musgo y plantas. Los 6, aterrorizados, empezaron a gritar y a pedir auxilio, pero sus gritos hacían eco por todo el lugar y era obvio que nadie los escuchaba. Entonces escucharon un ruido que los hizo temblar del susto. Escucharon un quejido, pero no parecía que ese quejido fuera humano. Petrificados y paralizados con el sonido, algo se acercaba, pero por uno de los pasillos. El joven con la linterna apuntó hacia lo más profundo de ese pasillo. Lo que encontraron era algo sumamente espeluznante. Era como una especie de parásito colosal, una gelatina roja viviente que se acercaba lentamente hacia ellos y emitía aterradores sonidos roncos. Los 6 jóvenes corrieron para alejarse de esa cosa, pero del monstruo crecieron unos tentáculos rojos que alcanzaron al primer joven, al conductor del auto. Los otros jóvenes intentaron salvarlo, pero esa cosa, agarrando al joven con sus tentáculos, lo apretó de tal forma que empezó a salirle sangre de las orejas, nariz, ojos y boca. El chico agonizaba de dolor, hasta que la cabeza, producto del estrujamiento, estalló. Sesos, sangre y pedazos de cráneo volaron y cayeron por todas partes. Y los jóvenes, presas del miedo, empezaron a correr más rápido hasta llegar a una puerta que los llevaría supuestamente a la salida. Los chicos abrieron esa puerta y se encontraron con otra escalera de piedra y cemento, pero al igual que la otra, descendía. No tuvieron otra opción que ingresar allí y trancar la puerta para que esa criatura no los alcanzara. Bajaron y encontraron con otra cloaca. Esta tenía lo que parecían ser órganos humanos podridos y flotando por aquellas sombrías aguas. El olor era peor que antes. Los 5 no soportaban más y vomitaron en aquel suelo, asqueados con lo que vieron. Entonces vieron que algo salía de las aguas. Era un ser humanoide sin piel, con malformaciones y anoréxico, el cual los miró fijamente y empezó a acercarse a ellos con la intención de atacarlos. Los jóvenes retrocedieron del susto y la criatura se lanzó contra uno de los chicos y empezó a azotarle la cabeza contra el suelo hasta que le salía sangre de la cabeza, deformándole el cráneo, y con una fuerza inhumana en sus deformes manos empezó a arrancarle las extremidades. El chico agonizaba y respiraba entorpecidamente, hasta que esa cosa le arranca la cabeza con sus propias manos, matándolo. Ahora los 4 que quedaban, perturbados y asqueados con lo que sucedió, empiezan a buscar una salida hasta que encontraron un túnel oscuro lleno de musgo y ratas que corrían por todos lados. Decidieron ir corriendo por ese túnel. Ese horrendo humanoide los seguía atrás con una velocidad descomunal. Corría en sus 4 extremidades en el techo, dirigiéndose hacia ellos para alcanzarlos. Corrieron y corrieron hasta llegar a otra puerta que también, como las veces anteriores, se encontraron con una escalera de piedra, pero en vez de bajar, subía, y los chicos empezaron a entrar rápidamente por ahí. Pero una de las 2 chicas fue alcanzada por este ser, el cual la tomó del cuello, estrangulándola. Ella tosía, trataba de respirar, y mientras le caía un hilo de saliva por su boca al suelo. Luchó, pataleó, hasta que finalmente dejó de hacerlo. Estaba muerta. Los 2 chicos, junto con la chica que quedaba, gritaron espantados y cerraron la puerta trancándola también. Subieron rápidamente las escaleras y se toparon con otro pasillo oscuro. Avanzaron por ese pasillo alumbrándolo con la linterna. El pasillo estaba rodeado de musgo. En el piso había un poco de pasto y en el techo colgaban hilos de plantas con hojas.
caminaban en silencio por ese lugar hasta que la linterna empezó a parpadear, hasta apagarse. Se le había acabado la batería. Los chicos empezaron a desesperarse. Trataban de hacer que funcionara la linterna, pero era inútil. Empezaron a llamar a la policía, a rescates, a sus familiares, pero para sus malas suertes no tenían cobertura en sus teléfonos celulares. Entonces ellos divisaron al fondo del pasillo lo que parecía ser un punto. Se acercaron hacia él y se dieron cuenta de que allí estaban prendidos unos tubos fluorescentes que alumbraban el pasillo. Entonces ellos corrieron hacia allá unos 10 metros hasta llegar al último foco encendido. Ellos se aliviaron, pensaron que estaban salvados, mientras opinaban que ese alcantarillado es en realidad un laberinto donde se escondían esas escalofriantes criaturas que se toparon en el camino y las cuales asesinaron a sus compañeros. Todo andaba bien. Pararon para descansar, pero en ese mismo instante algo les llamó la atención al fondo. En la oscuridad del pasillo, a sus espaldas, habían unos ojos rojos brillantes con los que los miraba fijamente, y hacía un gruñido tan atemorizante que los dos chicos se les erizó la piel, y la chica, que empezaba a llorar de terror y por el susto, se había orinado en sus piernas. Los chicos, petrificados, corrieron lo más rápido que pudieron hasta llegar a la otra puerta, la cual daba con otra cloaca, pero esta estaba sin agua, seca. Sin agua, seca. Los chicos voltearon hacia atrás para ver qué era lo que los seguía. No se podía ver muy bien, pero al parecer era el mismo cadáver que estaba flotando en la primera cloaca. Tenía su ropa desgastada y desgarrada. No tenía ojos, solo las cuencas con un punto rojo en cada una, como unas pupilas. Sus dientes eran puntiagudos y estaban podridos, llenos de grietas, y los miraba con una mirada perversa y tenebrosa, y gruñía como si de un demonio se tratara. Los chicos estaban aterrados, empezaron a correr muy rápido, pero el cadáver tenía una velocidad inhumana, incluso se les adelantaba. Este engendro cogió del pie a uno de los chicos, haciendo que se cayera al piso lleno de pasto y mugre. Entonces vieron cómo el ser vieron cómo este ser lo arrastraba hasta llegar a la oscuridad de la cloaca seca. Pobre chico, pedía auxilio, pero era inútil. No habrían podido hacer nada para salvarlo. El chico y la chica restantes siguieron corriendo mientras que los gritos desgarradores de su compañero siendo asesinado resonaban por todo el lugar. Llegaron hacia unas escaleras anchas que subían a lo que parecía ser otro pasillo angosto. Subieron hasta allá y se encontraron con la misma entrada del alcantarillado. Ellos caminaron hacia la entrada y no podían creerlo. La abrieron y era la misma entrada en donde fueron a inspeccionar. Los dos jóvenes se abrazaron y empezaron a llorar mientras que la luna iluminaba un poco el sendero de tierra. Los jóvenes avanzaron hacia el auto y él, como tenía licencia de conductor y sabía manejar, encendió el auto con las llaves que le encargó su difunto compañero para que se las cuidara. Ellos se fueron de ahí y nunca supieron más de sus amigos. Al día siguiente, las noticias habían reportado un caso de 6 jóvenes que habían desaparecido sin dejar rastro, del cual 2 de ellos fueron encontrados con vida. Nunca se supo quién fue el culpable del cuádruple homicidio que hubo en ese alcantarillado, ni tampoco se sabe qué es lo que se esconde en esos oscuros lugares. Y pues bueno, ese fue el relato de esta noche. Y pues bueno, esto fue todo, perdónenme, por el capítulo de esta noche. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Sin Formato. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de los episodios donde lo paranormal, lo perturbador y lo desconocido
se hacen presentes. También recuerda compartir los episodios a tus amigos y ayúdanos a crecer un poco más esta comunidad de buscadores de misterio. Y por último, si tienes una historia aterradora, un suceso extraño o algo que simplemente no puedes explicar, mándamela y podría aparecer en el próximo capítulo. Recuerda que este espacio es tuyo porque todos en algún momento hemos sentido que alguien nos observa desde el otro lado. Hasta la próxima semana. Yo soy Saúl Martínez. Esto fue Sin Formato. Los quiero mucho. Bye.